Muy bien, entonces ya estamos grabando. Hola a todos, bienvenidos al seminario de topología de esta semana. Tenemos el placer de que esté con nosotros nuestro compañero José Ángel Andrea de Armendáriz, quien estudió la maestría aquí en la UAM Iztapalapa y actualmente está cursando el doctorado en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Politécnico. Su título pues es Ultrafiltros y Depotentes, álgebras en beta n y aplicaciones combinatorias y teoría de combinatoria de números. Ángel, pues es un placer que estés con nosotros y pues tenemos la palabra, ¿no? Muchas gracias. Bueno, vale, ya me puse mi por eso. Bueno, primero que nada, bueno, lo mencioné hace rato antes de que se empezara a grabar, pero le cambié un poquito el nombre a la plática, más que nada porque, bueno, principalmente yo me iba a dedicar a hablar en aplicaciones en combinatoria aditiva. Pero justo al final decidí poner un teoremita que por lo menos a mí siento que extrae todo el poder de los ultrafiltros y de potentes, y justamente en la teoría combinatoria de números. Aunque, siéndote sincero, pues hay ocasiones que hay gente que a las cosas que vamos a platicar hoy le llaman solamente combinatoria aditiva, en particular mi asesor le llama así, pero otros textos le llaman combinatoria de números. Entonces, pues como sea. Bueno, primero que nada, voy a platicar un poquito del recorrido de lo que voy a hablar. Bueno, justamente lo principal, voy a hablar de los ultrafiltros y de potentes, voy a recordar algunas definiciones clásicas, y hablar de la álgebra y topología que le vamos a dar a beta n y del teorema de Ellis. Luego vamos ahora sí pasar a la combinatoria aditiva, combinatoria, teoría combinatoria, y vamos a recordar unas definiciones de tipo Ramsey, y pues, pues lo que yo quisiera lograr al final es platicarles bueno, los teoremas y un poco la idea de las demostraciones de estos resultados, y al final algunos comentarios. Bueno, para que empecemos todos con el pie derecho, pues primero vamos a recordar esta definición. Y pues dado un conjunto X no vacío y una familia de subconjuntos de X, vamos a decir que es un filtro si el vacío no está en la familia, si es cerrado bajo intersecciones, y bueno, intersecciones finitas, y por otro lado que también es cerrado bajo superconjuntos, ¿sí? Entonces es un filtro. Pero lo importante aquí es que nosotros hablemos de cuando tenemos filtros maximales, que justamente son los ultrafiltros. Para esto, pues necesitamos que nosotros tengamos un conjunto infinito, y justo un filtro U, pues decimos que es ultrafiltro si es un filtro maximal con respecto al orden de la contención. En particular, pues voy a tratar de enfatizar a qué nos referimos con maximal y con respecto a qué orden. Luego, pues un teorema que caracteriza los ultrafiltros es que si nosotros tenemos un filtro en X, este va a ser ultrafiltro si solo si para cualquier subconjunto A de X se cumple que A es elemento del ultrafiltro o por defecto su complemento, pero solamente uno de los dos, ¿sí? Luego, bueno, voy a usar terminología bastante a menudo. Y bueno, nosotros vamos a pensar en dos tipos de ultrafiltros a priori. Vamos a pensar en los ultrafiltros que se ven como, bueno, justamente de la forma que son todos los subconjuntos de X de tal manera que, bueno, aquí me equivoqué, es X elemento de A, ¿sí? Esto en particular lo llaman como los generados por los singuletes, ¿sí? Y esos ultrafiltros los llamamos principales, ¿sí? Por otro lado, los ultrafiltros que no son principales los llamamos ultrafiltros libres. En particular, cuando estemos utilizando ultrafiltros, vamos a procurar que sean libres, dado que tienen pues una naturaleza bastante práctica a la hora de estar eligiendo elementos dentro de algún conjunto dentro del ultrafiltro. Y ahora, pues si tenemos al conjunto X, vamos a denotar por beta X a la colección de ultrafiltros de X. Ya, o sea, de aquí pues con esto de ultrafiltros ya hacemos contacto, ya tenemos estas cositas y feliz. Pero ahora resulta ser que nosotros podemos ir equipando de estructura al beta X, al conjunto de ultrafiltros.
Primero que nada, pues vamos a hacer casi todo lo mismo. Pero ahora, el X, aparte que sea un conjunto infinito, vamos a pensar que pues va a estar equipado con la topología discreta. ¿Sí? Y en ese sentido, si pensamos en la familia de los UA, con A subconjunto de X, y bueno, y bueno, estos, claro, claro, bueno, sí, está un poquito raro, disculpen. Sí, vamos a pensar en, en estas familias, bueno, aquí debería ponerle otra letra, va a ser todos los ultrafiltros en beta X tal que A es elemento del ultrafiltro U, ¿sí? Bueno, de hecho creo que debió haberlo. No lo pongo aquí porque creo que la regué ahí. Vamos a definir al UA como justo todos los ultrafiltros beta X tal que el A es elemento del, ¿sí? Tenemos ese UA y tenemos que, bueno, creo que la redacción no me ayudó ahí, pero que esta familia de las UA con A su conjunto de X, esta de aquí es una topología. Es una topología para beta X, ¿sí? O sea, esos son mis abiertos, ¿sí? Bueno, uno pues puede arrastrar el lápiz, pero se puede demostrar fácil. ¿Ok? Bien, entonces nosotros ya tenemos que el beta X, el conjunto de ultrafiltros, pues es un espacio topológico. Pero en particular lo que ocurre es que el beta X es compacto. Bueno, claro, pensando en que, y aquí es muy importante pensar que el X lo estamos tomando como acá, que tiene la topología discreta, ¿sí? Y bueno, para algunos conocedores más afines a topología, como que cuando la beta, pues lo utilizamos para una cosa en específico, ¿no? Que es el stone check, una compactación de, de un conjunto, de un espacio topológico. Pero bueno, insisto, seguimos pensando que X está equipado con la topología discreta. Entonces resulta ser que nosotros a la compactación de Stonechek de X la podemos pensar justamente como este beta X. Y eso justifica un poco la notación, ¿sí? Entonces, el encaje que nosotros hacemos, tipo X en X, y yo voy a hacer un encaje, ¿no? De X a su compactación de Stonechek, que dijimos que era conjunto de ultrafiltros. Y básicamente la compactación va a ser del tipo, pues si yo tengo un puntito X, lo mando al ultrafiltro principal generado por X, o sea, por todos sus conjuntos de X, eh, tal que X es elemento de X. ¿Sí? Ultrafiltro principal. Sí, entonces tenemos ese encaje. Y así todo funciona como queremos. Bien. Esto lo voy a solamente mencionar. Hay varios textos, al final voy a mencionarlos, que les puedo recomendar para profundizar un poquito en esto. Pero me voy a entretener un poco más en las cosas que para mí justo son un poco más divertidas. Pero bueno, vamos ahora a pasar a la álgebra bueno, ya no va a ser beta X, va a ser beta S. Y para poder dotar de pues una operación binaria al conjunto de ultrafiltros, pues hay que nosotros tener en cuenta que vamos a tomar un semigrupo infinito, ¿sí? Entonces, vamos a definir nosotros a esta operación, ¿sí? ¿Y esta cómo funciona? Pues básicamente es que yo tomo dos ultrafiltros de S y me da un ultrafiltro, ¿sí? Entonces, si yo tengo U y V ultrafiltros en S, este ultrafiltro va a estar definido por todos los A aquí y esta condición va a ser sí solo sí, ocurre todo esto. O sea, que el conjunto de todas las S, tal que el conjunto de todas las T en S, tal que S operado con T es elemento de A y este conjunto de elementos del ultrafiltro V y eso elemento del ultrafiltro U. Hay ocasiones que uno resume la notación, pero ya depende mucho del gusto. Yo usualmente no me gusta resumirla demasiado,
porque me gusta ver la estructura. Pero en ocasiones, justamente cuando tenemos el A, aquí, esa conjunta a veces lo escribimos como todos los S en S, tal que la traslación de A en S, está en V y esto está en V. ¿Sí? O sea, básicamente, como que el A menos S justamente vendría siendo lo de los corchetes de aquí en medio. ¿Sí? Pero bueno, ya depende de cada quien, como lo quiera trabajar. Hay varios textos que sí bien se apegan mucho a esa notación, otros que no, pero bueno. Entonces, pues bien, ya tenemos una operación para la compactación de Sunshine, el beta S. Y aquí lo importante va a ser que cuando nosotros tenemos a S semigrupo infinito, Oigan, pues nada más para precisar, ahí pusiste A menos S, es decir, es el inverso de la suma de S. sí. Ok. Bueno, entonces resulta ser que si yo nada más pido que este S con esta operación sea un semigrupo infinito, dotado con su topología discreta, podemos nosotros hacer que entonces el beta S con esta operación, y bueno, su topología que definimos en su momento, sea un semigrupo topológico derecho compacto. Entonces, eso quiere decir que, bueno, y es subjetivo, yo lo digo así, pero si no me quieren creer está bien, pero relativamente pidiendo poco a la estructura S, nosotros tenemos mucha estructura para el beta S, bastante. Y bueno, en este punto le voy a dejar aquí en los filtros, pero justo es importante recordar esta parte. ¿Sí? Ahora vamos a pasar al teorema de Ellis-Mumacar. Bueno, trato de ser cuidadoso con los nombres en cuanto a las referencias. Mi asesor es muy así, entonces, no sé. Entonces, el teorema de Ellis tiene ciertos elementos y el principal es los idempotentes. Entonces, si nosotros tenemos un semigrupo S, un elemento de S decimos que es idempotente si el E operado consigo mismo me deja el mismo E. ¿Sí? Y resulta ser que si yo tengo un semigrupo topológico derecho compacto, entonces siempre vamos a poder encontrar algún elemento idempotente en ese. Es el teorema de Ellis. ¿Sí? Bien, un poquito la idea de la demostración va pues así. Primero consideramos este conjunto como el conjunto de todos los subconjuntos K de S, que son no vacíos, que son semigrupos, subsemigrupos y cerrados. Bueno, a lo mejor podría ser el hecho de que yo pueda en lugar de decir cerrado, pueda decir compacto, porque la terminología del teorema de Ellis habla de compactos. Pero en este caso, pues por ser Hausdorff y todo demás, pues resulta ser que es lo mismo decir cerrado que compacto. ¿Sí? Pero a lo mejor por escritura, a lo mejor si uno lo quiere hacer despacito, pues sale mejor así. Entonces tenemos ese conjunto. Y ahora vamos a equiparle a este conjunto con el orden de la inclusión inversa. ¿Sí? O sea, estamos pensando en este conjunto. Así. ¿Sí? Y en él, pues se satisface el lema de Sorp. Entonces, lo que vamos a tener es pues un T semigrupo, subsemigrupo no vacío cerrado minimal de S, ¿sí? Minimal en el sentido de la contención, ¿sí? Bueno, porque justo solo me da un maximal, pero como está al revés, minimal, ¿sí? Bien. Y ahora, pues este T es el que me da toda la magia, porque si yo me agarro un un ST, pues resulta ser que, pues sí, pues esta relación está contenida en T, dado que es un semigrupo, ¿sí? Y pues también como estamos pensando que el operar por la derecha, estamos hablando entre líneas por un homomorfismo, pues entonces esa cosa, pues si es continua, digo, si es cerrada, entonces, pues el T operado con ese sigue siendo cerrado. Bien. Luego, por minimalidad de T, pues bueno, se supone que si yo tengo
otro subsemigrupo cerrado no vacío, entonces es porque justamente tiene que ser el mismo T. Entonces lo que ocurre es que entonces el S que yo tomé al principio está en T operado con S, ¿sí? Luego considero este otro conjunto, todas las T's en T's, de tal manera que la T operado con S me da la misma S. Y resulta ser que igual lo podemos verificar, si uno lo puede verificar con calma, esta cosa pues va a ser un subsemigrupo no vacío y cerrado. Y pues si ustedes se dan cuenta por la definición que tenemos de este conjunto, pues está contenido en T. Pero de nuevo, por la minimalidad de T, tenemos que T se ve como este conjunto, ¿sí? De tal manera que si yo entonces tomé a la S en T, pues la S está en este conjunto. O sea, satisface la condición de aquí. De modo que la S operada con S me da la S. ¿Sí? Y ya. Al principio, cuando yo conocí el teorema de Ellis, pues pensé que era algo muy misterioso, muy mágico. O sea, sí. Porque teoremas así, bueno, para mí así de fuertes, como que implican esfuerzos grandes. Pero aquí relativamente no estamos necesitando mucho. Bueno, relativamente, porque estamos hablando de que estamos utilizando el inmersor, o sea, la elección. ¿Sí? Bien, pues ahora pasamos a este teorema, regresamos a los ultrafiltros. Pues nosotros dijimos que el conjunto de ultrafiltros, con la operación que le dimos y la topología, era un semigrupo topológico derecho compacto. ¿Sí? Entonces, inmediatamente por el teorema de Ellis, pues va a existir ultrafiltros idempotentes, elementos de beta S que son idempotentes. Pero vamos a pensar mejor en este teorema. En lugar de nada más estar hablando de el beta S, vamos a hablar de cualquier T que sea subsemigrupo cerrado no vacío de aquí. Y ahí estamos abarcando más, ¿sí? Y el teorema me dice que el T contiene un elemento idempotente, ¿sí? Y eso está pues bastante fácil de, bueno, de hecho pude haber puesto corolario, porque si tengo que yo es cerrado, pues entonces pues va a ser compacto, pues ese mi grupo pues va a tener el comportamiento que yo quiero y así. Pero justo en particular, justo el teorema lo pongo así, porque yo no, usualmente uno no toma ultrafiltros idempotentes cualquiera. De hecho, uno toma, bueno, aquí ya está la definición, los elementos idempotentes de beta S son los ultrafiltros idempotentes, pero justo a lo que yo iba, uno suele, como mencioné, trabajar con ultrafiltros libres, ¿sí? Y resulta ser que el conjunto, y bueno, aquí está un poquito cuidadosa la notación, pero el conjunto X asterisco definido por todos los ultrafiltros en X, tal que, y bueno, aquí ya sé que es menos X, pero aquí estamos pensando como los ultrafiltros principales, ¿sí? Ok, o sea, este X asterisco son los ultrafiltros libres, ¿sí? Esa cosa es un subsemigrupo cerrado no vacío de beta S, ¿sí? Entonces cumple las condiciones que quiero. Entonces yo puedo no solamente decir que existen ultrafiltros idempotentes, sino que existen ultrafiltros idempotentes libres, ¿sí? De rato se va a apreciar un poquito más porque esta insistencia de tomar ultrafiltros libres. Bien. Ahora sí, ya llegamos a lo de la combinatoria. Y bueno, vamos a hacer un repaso rápido de conceptos rápidos. Primero, pues si tenemos un conjunto no vacío X y K un número natural, pensando que en este caso, bueno, ya depende de la filosofía que agarren, pero en este caso, por practicidad, voy a agarrarme los naturales a partir del 1, o sea, los enteros posibles. ¿Sí? Bueno, una K coloración de X es una función phi que va de X a corchetes K y ya, eso es una coloración. ¿Sí? Aquí vale la pena especificar que corchetes K, pensando con K número natural, pues en sí nos referimos a un conjunto con K elementos, pero pues vamos a pensarlo meramente como los números que van del 1. Me encontré una vez esa notación y me gustó y ya para hacer. Y luego, una correlación finita de X, pero básicamente es una K correlación, pero para algún K natural, ¿sí?
Hay versiones más generales de coloraciones, pero con esta versión más que es lo que me sirve. ¿Sí? Ahora bien, otro concepto también importante para cuando hablamos de teoremas de tipo Ramsey es que si yo tengo un conjunto, elijo una cantidad de colores y agarro una finca coloración de X, entonces decimos que un H subconjunto de X es monocromático para phi si la cardinalidad de la imagen de H a través de phi es igual a 1. Pero, pues en términos prácticos, lo monocromático es lo de esperar. O sea que todos los elementos del H tienen el mismo color. Porque justo, la phi es justamente esa acción de decir, ¿sabes qué? Agárrate tu colorcito, ¿no? El de mapita o de la hojita, no sé qué tienes. ¿Sí? Entonces, justamente, esa acción de tú elegir de qué manera vas a elegir vas a colorear cada elemento, es pues una función. ¿Sí? Puede ser el caso que a lo mejor no tomes todos los colores, pero tú puedes elegir una cantidad de colores. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, aquí justamente, al menos en esta definición en particular que agarro, pues una respuesta trivial a este tipo de cosas es que yo me agarre a un singulete H. Pues sí, porque ese H, como es un único elemento, pues ese tiene un color y no hay otro. Pero naturalmente cuando pedimos subconjuntos monocromáticos, pedimos que tengan cierto tamaño. ¿Sí? Bien. Y este concepto, bueno, va a tomar sentido hasta el final bueno, hasta el último teorema, si es que alcanzamos a llegar en buena condición. Pero es como que una versión de lo que estamos diciendo de correlaciones y conjuntos monocromáticos. Si tenemos un X un conjunto no vacío X y agarrémonos una familia de subconjuntos de X, ¿sí? Y ahora, decimos que la familia F es regular bajo particiones si es cerrado bajo superconjuntos y que para toda coloración finita de X existe un elemento de la familia monocromático para mí. Hay ocasiones que uno lo puede ver de maneras distintas. También puede ser el caso que a lo mejor digamos que va a existir un color de tal manera que la imagen inversa del I carga en F. Pero dado que nosotros estamos pidiendo que la familia sea cerrada bajo superconjuntos, si yo digo que F es monocromático, digamos que tenga color I. Entonces, ese F probablemente el F normal, pueda estar contenido aquí, de modo que sea apropiado. Entonces, pues es eso. ¿Sí? Insisto, esto va a tomar un poquito más de importancia al final, pero no supe dónde acomodar esa definición. Entonces, ahí la puse. Bien, ahora vamos a pasar con nuestra primera aplicación, que es el teorema de Feynman. Oye, Ángel, pero estás poniendo todo su teorema. Bueno, esta es en la historia del problema de que finalmente resolvió Feynman, pues empezó con este teorema, el teorema de Schur, que básicamente dice que para cualquier coloración finita phi de los naturales van a existir X y Y números naturales, bueno, aquí no lo puse, pero distintos, de tal manera que X, Y X más Y es monocromático para mí. ¿Sí? O sea, en cierto modo, como que estamos hablando de que no solamente tenemos su conjunto monocromático, sino que en cierto modo podemos decir que tienen cierta estructura. Bueno, en particular la estructura aditiva. ¿Sí? Posteriormente entró Fockerman y Rado, y bueno, también lo probó Sanders, y tenemos esta generalización, que básicamente me habla un poquito de lo mismo, pero aquí, por ejemplo, el Schur, yo tengo nada más dos elementos, ¿sí? Pero acá yo ya puedo elegir cualquier cantidad que yo quiera para toda ella, ¿sí? Bueno, entonces yo me agarro una cantidad tú dime cuántos elementos quieres en tu conjunto monocromático. Bueno, por así decirlo. No, pues quiero L. Pues bueno, entonces cualquier coloración finita phi de los naturales, pues va a existir un X con L elementos naturales, de tal manera que el conjunto de sumas finitas es monocromático para mí. Esa notación está un poquito curiosa, porque estamos pensando en que, ok, ¿cómo es el conjunto de sumas finitas? Ah, ok. O sea, agárrate tú algunos elementos de aquí, los que tú quieras. ¿Sí? Agárrate algunos y los sumas. Ahí tienes un elemento del conjunto de sumas finitas. Y te puedes así agarrar sus conjuntos. ¿Sí? Por ejemplo, resulta ser que si yo me agarro los singuletes,
pues van a estar dentro del conjunto de sumas finitas. Entonces realmente lo que nosotros estamos pensando que es monocromático es una estructura de tipo, pues todos los que están en X, o sea, X1 hasta XL. Oye, y las sumas tienen que ser, es- puede ser el mismo elemento repetido, hay repeticiones. No, ahí es una sutileza bastante importante. Bueno, ya no hay sorpresa. Pero sí es muy importante considerar que, bueno, de hecho, una vez lo voy a poner, pero Hyman, que es la generación de Pokémon, es lo máximo que puede hacer, pero cuando nos referimos al conjunto de sumas finitas, pues habla de que estamos sumando elementos distintos, esencialmente distintos. O sea, como que van a ser algo así, como que los X1, 2, X1 más X3, así, ¿ok? Y bueno, Pokémon nos decía que tú puedes construir estas X arbitrariamente grandes. Pero aquí Jaime dice, no, pues ¿sabes qué? Inclusive puedes construirte la infinita. Entonces, pues va a existir un X infinito de números naturales, tal que su conjunto de sumas finitas es monocromático. ¿Sí? Y al menos, o sea, está bonito el teorema de Hyman, porque justamente como que ya habla de todas estas generalizaciones que tenemos. Cabe recalcar que si yo cambio a los naturales por un semigrupo, el teorema sigue siendo válido. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ir rápidamente con la idea de la prueba del teorema de Hyman. Pero, pues aquí nosotros estamos hablando de ultrafiltros y de potentes, entonces justamente vamos a hacer eso. Entonces, vamos a tomarnos un ultrafiltro y de potente libre de los naturales. ¿Sí? Bien. Y entonces, de una vez vamos a poner lo de la coloración. Agárrate una cantidad de colores K y se afina una K coloración de los naturales. Y ahora aquí me voy a detener un poquito porque justamente este es un paso del por qué nos ayuda mucho tener los ultrafiltros a la hora de hacer coloraciones. Pues bueno, resulta ser que como U es ultrafiltro va a existir un único color, de tal manera que X definido por su imagen inversa de la pi está en el ultrafiltro. Y dices tú, Ángela, que despacito. Bueno, vamos a pensar eso. Cuando uno voltea a ver teoremas de tipo Ramsey, a veces puede encontrar esta terminología de coloraciones. O en ocasiones pueden utilizar la terminología de particiones. De hecho, cuando nosotros pensamos en la coloración, podemos pensar en los que son de la forma, por ejemplo, la imagen inversa del 1, por ejemplo. Bueno, este es un conjunto, ¿verdad? No. Y luego tenemos la imagen inversa del 2, y así con todos, ¿no? ¿Cuánto dijimos colores? Dijimos, vale. Pero resulta ser que si yo tengo dos elementos en los naturales, pues bueno, un elemento le va a corresponder un solo color, porque es una función. Relativamente le estamos viendo poco, pero entonces aquí lo que tenemos es que estos conjuntos, que son conjuntos de números naturales, generan una partición de los naturales. ¿Sí? Entonces podemos nosotros pensar en alguno de estos. ¿Sí? Y por la caracterización de ultrafiltro, pues si yo tengo un subconjunto de X, bueno, en este caso de N, va a estar en el ultrafiltro o por ende su complemento. ¿Sí? Pero cuando hablamos de una partición finita, pues no queda más que uno, y solo uno, que sea elemento del ultrafiltro. Y justamente a ese color le llamo E. Y ya en este punto, como que ya dejamos de hablar de coloraciones, porque ya nada más trabajamos con este X. Y dado que está en el ultrafiltro U, con las propiedades que necesitamos, nos va a arrojar todo lo que necesitamos. Bueno, esto lo voy a hacer varias veces, pero ya lo voy a hacer más subidamente con los otros tres. ¿Sí? Bien. Y ahora aquí torna un poquito la parte difícil. Vamos a usar el hecho de que tenemos el ultrafiltro idempotente U. ¿Sí? Como el ultrafiltro U es idempotente, el X' definido por la intersección de X junto con esto, está en. Y ahora aquí se ve raro. Pero recordemos un poquito, sí se ve aquí, sí. Recordemos un poquito. A ver, nosotros ya dijimos que X es el elemento del ultrafiltro. Y como U es idempotente,
esto ocurre. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que X va a estar aquí y cumple las condiciones de los elementos de ultrafiltro aquí. Entonces eso quiere decir que, justamente, el conjunto de todas las celdas naturales, tal que el conjunto de todas las celdas naturales, tal que N más M cae en X, esto está en el ultrafiltro U, y todo este conjunto en el ultrafiltro U está en, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, esto de aquí es la segunda parte de lo que estoy intersectando acá, ¿sí? Entonces yo tengo dos cosas en U. Entonces al intersectarlo, siguen estando en U. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a tomarnos un x1 en x', que definimos, ¿no? Bien. Pero resulta ser que estamos tomándonos, bueno, sí. O sea, si x1 está en x', entonces está en este conjunto, ¿sí? O sea, x1 está aquí. O sea, x1 es uno de estos seres naturales, de tal manera que este conjunto está en nuestro metro. Por ello, es lo que se dice ahí, que el conjunto de todas las y naturales, tales que x1 más y está en x, eso está en el grafito. ¿Sí? Como que, o sea, nos estamos como que fijando en las propiedades que tenemos adentro y las estamos extrayendo. ¿Sí? Entonces, de nuevo, tenemos la cosa. Bien. Después, pues, definimos a x1 como el x', intersección esta cosa. Como todo está en el ultrafiltro, no hay ningún problema. Ahora vamos a definir un x, 1', que es básicamente análogo a lo de acá, ¿sí? O sea, como x1' está en el ultrafiltro U, pues en particular está en el idempotente, bueno, en la suma, perdón, del U más U. Entonces es análogo. Entonces es x1 intersectado con esto, está en el ultrafiltro U, ¿sí? Bueno, pues ahora vamos a tomarnos un x2 ahí, en x1'. Entonces aquí ya nada más es como que examinar las cosas que queremos. En particular, x1 y x2 están en x. Y ahora, aquí hago un pequeño recordatorio. ¿Por qué me importa en este punto eso? Bueno, porque nosotros, el punto de que nosotros estemos eligiendo elementos en x es que al momento de elegir cualquier elemento en x, estos van a tener el mismo color, en particular color y. Entonces, por así decirlo, como que al momento de pensar en el conjunto de sumas finitas, pues aquí nada más tenemos dos elementos por ahora. Entonces, lo que yo quiero ver es que x1, x2 y x1 más x2 tienen el mismo color. Entonces, lo que falta ver es que x1 más x2 está en x para que tenga el mismo color que x1 y x2. ¿Sí? Pero esto pues ya nada más es como que examinar las propiedades que pedíamos. Dentro de las cosas que pedíamos para x2, pues x2 está en x1, ¿sí? Por la definición que tenemos en x1'. Entonces eso quiere decir que x2 está en este conjunto. ¿Y eso qué significa? Ah, pues entonces significa que va a existir bueno, o sea, x2 cumple el papel de esta x. Entonces al momento de sumar x1 más x2, eso me asegura que está en x. Y ya como para si quieren, bueno, ya es lo que dije, tienen el mismo color. Y ya si quieren seguir la recursión en su casa para que no se sientan intranquilos, pues básicamente es lo que sigue es tomar un x2 como esto, ¿sí? Lo que estamos haciendo aquí es como que tratar de que las sumas que yo estoy agarrando con el nuevo conjunto me queden, ¿sí? Pero el x2 lamentablemente pues ya está un poquito más feo, pero al menos me van a guardar la estructura que quiero. Y como todos estos intersectados están en U, la intersección, o sea, el x2 está en el tipo. Y así nos vamos eligiendo los demás, ¿sí? Entonces, pues ya eso es un poquito la idea del teorema de Feynman, ¿sí? Bien. Bueno, pasamos con lo siguiente. Ahora vamos con el teorema de Van der Garden. El teorema de Van der Garden, pues, va un poquito más o menos de la fecha del teorema de Schur. ¿Sí? Este,
se va como un poquito de la fecha del teorema de Schrödinger. Y el teorema de Van der Garde les dice que si yo coloreo, bueno, tengo una coloración finita de los naturales, existen progresiones aritméticas arbitrariamente largas, o sea, del tamaño que yo quiera. Esto quiere decir que si yo tengo, yo digo cualquier cantidad que quiera, L, van a existir A y B naturales de tal manera que ese conjunto sea monocromático. ¿Sí? Lamentablemente, el teorema de Van der Waals no da más, o sea, ya no puedo yo pedir que sea progresiones infinitas. Eh, ya creo que es un problema clásico que se ha intentado, pero es lo más que se pide, lo que uno puede lograr con el teorema de Van der Waals. Ahora, igual que hace rato, vamos a platicar un poquito de la demostración. Eh, Esto ya tiene un poquito más de cuidado, pero ahora en lugar de tomarnos, o bueno, considerar los ultrafiltros en los naturales, voy a considerarme ahora este conjunto, que básicamente son los polinomios en una variable, pidiendo que pues el coeficiente de la x, el coeficiente lineal, pues pueda ser cero. ¿Sí? Entonces, pues tengo varias cosas. Y pues resulta ser que pues es bien conocido que esta cosa es un semigrupo conmutativo con una suma. ¿Sí? Entonces, pues, todo bien. Entonces, eso quiere decir que yo puedo hacer todo lo que hice de los ultrafiltros, pero ahora en este semigrupo X. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a definir unas cosas. Vamos a definir a I como todos los X, tales, bueno, menos N. O sea, estamos pensando básicamente en los que tienen, a fuerzas, una parte, con el coeficiente, no sé, el de lineal. ¿Sí? Ese sí. Y pues resulta ser que yo puedo generar una partición justamente de X como esto. Pero aquí lo importante es que resulta ser que, bueno, y aquí ya más puede llamar un poquito la atención, pero resulta ser que el I es un ideal. Y ahora, como que hablar de ideales uno normalmente lo hace cuando pues trabaja en anillos. Pero en esencia, ¿qué es lo que te hace un ideal? Absorbe, ¿no? Entonces, pues aquí nada más tenemos una sola operación. Entonces, decir que I es un ideal. En este que estás hablando, el X, ¿es un ultrafiltro o No, el X es este conjunto. no, el chiquito, el minúsculo? Ah, no, es una variable. Ajá. Estamos pensando en el conjunto de polinomios de una variable. Ah, son polinomios. Son polinomios. Ok. Sí, 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 perdón. Sí. Entonces, pues sí. Lo que quiere decir es que si yo me agarro, bueno, si es ideal, es que si yo me agarro cualquier S en S, yo me agarro una T en I, entonces al momento de operar, cae en absorbe. ¿Sí? Bueno, puede uno hablar de ideales izquierdos, derechos, pero en este caso vamos a hablarlos, porque al menos la conmutatividad de los naturales y de del conjunto X, pues me permite hacer eso. ¿Sí? Y ahora aquí es donde se pone un poquito la cosa pesada, pero como estamos en topología no le vamos a tener miedo a eso. Pero nosotros tenemos que... Uy, pero, y lamentablemente, bueno, voy a recordar una cosita. Sí, dijimos que recordemos la topología en beta S. ¿Sí? Bien. Dijimos que son todas las UA con A, su conjunto de X. Esta cosa es la topología de beta X, donde el UA con todos los ultrafiltros en beta X, bueno, pues es lo mismo. Tal que A es elemento. Sí, ese era mi topología. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un UA en específico, por ejemplo, es una bien. Pero
por las cuestiones de complementos, uno puede también demostrar que también son los mismos cerrados. ¿Sí? ¿Y eso por qué me importa pensar ahora en cerrados? Porque en particular voy a pensar en las cerraduras, en la cerradura de I y en la cerradura de N. ¿Sí? Y justamente, pues son todo, bueno, aquí justamente a priori pues pensamos nosotros que I, pues era, pues pues con polinomios, ¿no? Entonces aquí como que explícitamente estamos pensando en el encaje. Entonces como que lo elevamos al beta S a la compactación de Stonechet y podemos pensar ahí la cerradura de I con todos los ultrafiltros en X, tal que I es elemento de I. ¿Sí? Y esta cosa, pues, aparte, va a preservar la estructura de que sea ideal, pero además va a ser un conjunto cerrado en beta X. Y bueno, aquí me faltó ponerle la diagonal, pero es los naturales. La cerradura de los naturales. Ahí cuál es la relación entre F y U. Ah, perdón, aquí era F. Ok. Discúlpame. Sí, muchas gracias por avisar. Ah, y aquí también. Sí, sí. Ok. Sí, o sea, solo todos los, por ejemplo, serían todos los ultrafiltros que tienen ahí como elemento. O ya casi eran todos los ultrafiltros que tienen a los naturales como elemento. ¿Sí? Y entonces lo que resulta ser es que la cerradura de los naturales es un subsemigrupo cerrado en beta X. Entonces tengo pues esas estructuras. Y pues además resulta ser que ambas cerraduras pues me dan una partición del beta X. ¿Sí? Bien. Y ahora aquí empezamos a hacer un poco más de álgebra. Y pues consideremos nosotros un can natural o cero, ¿sí? Un entero no negativo. Entonces defino este homomorfismo como, pues que van de X a los naturales, definida como esto, que básicamente es la evaluación, ¿sí? O sea, yo me agarro una K, un número natural, y yo tengo un polinomio en X, ¿sí? Entonces yo le puedo evaluar, le puedo dar un valor a la X, que justamente va a ser la K. Como dije, esa cosa va a ser un homomorfismo. Pero resulta ser que cuando pensamos en este homomorfismo restringido a los números naturales es, pues ok, si yo restringo al X en los números naturales, pues es pues nada más un puro números naturales. Como son constantes, no hay nada que evaluar. De modo que la restricción de las evaluaciones en los naturales es la identidad de los números naturales. ¿Sí? Entonces, pues tenemos eso. Va. Ahora vamos a tomarnos, ahora sí lo que, el santo grado que tenemos, un ultrafiltro, idempotente, libre, minimal, de tal manera que sea elemento de la cerradura de N. Aquí es oportuno especificar a qué me refiero con minimal, porque como hablamos de ultrafiltros, como que ahí no es válido pensar en, o sea, no nos ayuda nada a pensar en la contención. Más bien, cuando nosotros tenemos X y Y, eh, pues sí, en el conjunto, bueno, no voy a pensar así. Y de potentes en el subgrupo 2. ¿Sí? Entonces yo puedo definir un orden. Voy a decir que X es menor o igual que Y, si solo si el X pues va a ser igual a la X operada con la Y, que va a ser igual a la Y operada con la X. ¿Sí? O sea, estamos pensando en dar un orden a los idempotentes en el semigrupo. ¿Sí? Y en esencia, decir que un idempotente es más chiquito que otro es que básicamente como que absorbe, ¿sí? O sea, cuando yo lo opero con otro ultrafiltro, digo, un otro idempotente, no me le hace nada, ¿sí? Entonces, justamente, ese U yo me lo tomo con esas características, ¿sí? Pero además de eso, pues bueno, por unos detalles que voy a omitir, yo puedo involucrar otro ultrafiltro, pero ahora que esté en la cerradura de I, igualmente idempotente, libre y minimal, pero de tal manera que se cumpla esta condición. ¿Sí? No hay que confundirse que puedan chocar la minimalidad y que yo diga que U es menor o igual que U.
porque realmente como nosotros estamos pensando en U en la cerradura de los naturales y V en la cerradura de la I, pues de entrada esos eran disjuntos, de modo que es válido pensar en que sean minimales y que a pesar también uno sea, ¿sí? Bien. Y aquí pues ya podemos arrastrar un poquito y también obviamente algunas cosas, pero básicamente abusando de las propiedades de un homomorfismo, pensando en que nosotros vamos a extender, ¿sí? En beta X, ¿sí? Porque lo podemos hacer. Pues, y además por la minimalidad de los ultrafiltros, que es justamente pues, de ese estilo, pues va a resultar que la evaluación en K del ultrafiltro U es igual a... O sea, aquí esto ya es como que la versión extendida en beta X, ¿sí? Bien, entonces esto ya como que me está dando un poco la magia, porque ahora sí, yo ya puedo hablar de una correlación finita de los números naturales, y ahora, pues resulta ser que por cómo definimos el U, dijimos, pues los números naturales están en U, ¿sí? De modo que igual por términos de particiones, pues va a existir un subconjunto de números naturales de tal manera que A sea elemento de ultrafiltro y pues por ende, pues bueno, que sea A monocromático para mí. Ya no escribo esa cosa de que el A es igual a un film inversa de I, ya no mito, ¿sí? Porque aquí realmente no importa cuántos colores tenga, con que sea una coloración finita, ¿sí? Y como la vez pasada, la estructura de ultrafiltro ya me absorbe todo lo de las coloraciones, entonces ya únicamente voy a pensar en elegir elementos en A, porque justamente son los que tienen el mismo color, y que justamente tengan lo que queremos, que me proporcionen la progresión aritmética arbitrariamente larga. ¿Sí? Bien, ahora, pues como nosotros tenemos que el A es elemento del ultrafiltro, pues resulta ser que, bueno, pensando que el L es un número natural, ya lo habíamos dicho, pues todas estas evaluaciones caen en el ultrafiltro W. Porque recordemos, nosotros habíamos dicho que la evaluación K de V era igual al ultrafiltro. U. Justamente por eso pues, estamos utilizando eso ahí. ¿Sí? Entonces, pues ya tenemos L elementos del ultrafiltro V. Y pues como es costumbre, pues nosotros podemos pensar en las intersecciones finitas. ¿Sí? En particular, pues voy a pensar inclusive en la intersección de todos estos, pero con el I, ¿sí? Y esto pues lo voy a llamar I'. Pero, y como el I es igual al elemento del ultrafiltro V, pues todo va a ser elemento del ultrafiltro V, ¿sí? Y ya de aquí, simplemente, pues digamos, recordemos nosotros que quién era el I'. Pues eran los polinomios de grado 1, pero donde el coeficiente lineal no era cero, ¿sí? Entonces, pues de entrada el B ya no es no cero, ¿ok? Y el tema es que si yo me agarro cualquier K por lo de las evaluaciones que tenemos aquí, pues el A más KB, que era igual a la evaluación de este polinomio en K, pues cae en A. Y en el fondo, pues, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que eso es para cada K. O sea, por ejemplo, el A más 0B está en A. El A más 1B está en A. Y así hasta A más N menos 1. ¿Sí? Y como estamos asegurando que B es no cero, yo sí tengo una progresión aritmética monocromática. ¿Sí? Y ya está, bien bonito. Entonces, pues al menos lo que es el teorema de Hyman y el teorema de Van der Garden son un tanto clásicos a la hora de estar trabajando. Pero ahora, ya para terminar, bueno, voy a pasar con el último teorema. Voy a hacer un comentario y recordemos el teorema de Schur. Bueno, voy a regresar. Sí, sí. El teorema de Schur me decía que existían, bueno, para cualquier coloración finita de los naturales existían X y Y, bueno, ahí no lo puse, pero son distintos, tales que este conjunto es monocromático.
Pero hay ocasiones en las que uno puede replantear el problema o o se lo encuentra de otras maneras. Pero, pues pensemos en lo siguiente. Pensemos en la familia de todos los A, el conjunto del conjunto, digamos, los naturales, no sé. ¿Sí? De tal manera que A tiene una solución de la ecuación x más y igual a 0. ¿Sí? O sea, si yo tengo una solución de esa ecuación, pues de entrada, pues el x y y van a ser libres. ¿Sí? Y la z va a estar en términos de x más y. Entonces, pues como dije, x es libre, y es libre, y z es x más y. ¿Sí? Y justamente lo que me dice el teorema de Schur es que existen estos de esta manera que son monocromáticos. ¿Sí? Entonces, si yo replanteo el problema aquí, es que si yo hago la coloración de cualquier coloración de los naturales, finita, pues va a existir soluciones monocromáticas de esta ecuación lineal. ¿Sí? Entonces ahí uno puede como que decir, mira, entonces, pues tengo ecuaciones geofánticas y yo sé que pueden algunas tener soluciones, algunas no, pero bueno, en particular vamos a trabajar con ecuaciones lineales homogéneas, pero en particular es, ok, vamos a ver si eso de hacer coloraciones de los naturales me separa lo suficiente a a las soluciones, de tal manera que yo no pueda conseguir soluciones del mismo color. Aquí cabe recalcar que justamente pensamos en soluciones de no triviales. ¿Sí? Y ahora, motivado con eso, pasamos con el teorema de Rado. Este es un poquito algo especial que les preparé. Bueno, ni tan especial porque no voy, bueno, voy a bosquejar muy bosquejada la demostración. Pero, bueno, nosotros hace rato hablamos de la propiedad de ser regular bajo partición de una familia, ¿sí? Y pensando hacer un poco la analogía de lo que tenemos acá es que si yo tengo una función, ¿sí? De k variables enteras y coeficientes enteros, voy a decir que esa función es regular bajo partición si la familia de todos los zetas de tal manera que tienen una solución igual a 0 y bueno, aquí solución no trivial. Cuando yo pienso, como aquí nada más se utiliza en la escritura, como yo pongo este conjunto de las alfa n, elemento de Fn, pues me asegura que esas alfas van a ser distintas. De hecho, en general, por ejemplo, el f a la n, pues sería básicamente todos los subconjuntos de f de cardinalidad n. ¿Sí? Entonces tenemos eso. Y lo mismo podemos pues, replantearlo para cuando hablamos de una ecuación de cuántica particular. Pero en el fondo es, ok, yo tengo, bueno, voy a repetir lo que dije ya hace ratito, tengo mi ecuación de cuántica y puede tener soluciones. Y yo quiero saber si para cualquier correlación que yo encuentre, no, para cualquier correlación que yo dé finita, yo puedo encontrar soluciones no triviales monocromáticas. ¿Sí? Y justamente el teorema de Rado como que responde a la pregunta general para todas las ecuaciones lineales homogéneas de una cantidad finita de variables. ¿Sí? Pues dice, bueno, considérate tú, bueno, ya sé que no falta, n coeficientes enteros, al menos dos. Bueno, mayor de dos. Sí. Entonces, la ecuación esta va a ser regular bajo partición, que es eso de que van a existir soluciones no triviales monocromáticas. Va a pasar eso si solo si existe un subconjunto de índices no vacío, de tal manera que esos coeficientes con ese índice suman 0. ¿Sí? Y justamente cuando uno piensa en la ecuación de Schur, tienes x más y igual a z, pero lo podemos pensar como un x más y menos z igual a 0. Y entonces tienes aquí tres coeficientes, 1 y -1. ¿Sí? Obviamente si tomas todos los coeficientes, la suma no te va a dar 0.
pero ahí habla de una existencia de agarrarte algunos coeficientes. Entonces, pues yo me agarro, por ejemplo, el 1 del y, el menos 1 del z y suman z. Y el teorema de Rado me asegura eso, que esta cosa pues va a tener soluciones monocromáticas. ¿Sí? Lamentablemente el teorema de Rado, bueno, lo voy a comentar más adelante, pero sí ocupa un poquito más de cosas. O sea, sí hay que considerar ultrafiltros, de potentes, minimales, libres y algunas cositas más. ¿Sí? Pero al menos para que, no, bueno, siento que para no sentir que se van con las manos vacías, pues voy a enfocarme en probar que la ecuación x menos 2y más z igual a 0 es regular bajo partición. O sea, que existen soluciones no triviales monocromáticas para cualquier color azul. ¿Sí? Entonces aquí es un poquito de juego. ¿Sí? Primero que nada, pues tomémonos un ultrafiltro y de potente libre. ¿Sí? Y ahora aquí, esto me lo voy a saltar porque ya tiene un poquito más de cosas. Aquí me voy a corregir un poco. Esto no, lo importante aquí es que tenemos esta propiedad, que la suma de estos dos, de los ultrafiltros U y U, es igual a 2U. Pero esto no se debe a la extensión bueno, a la continuidad de la extensión de la suma. Se debe a que el ultrafiltro es idempotente. Pero antes de continuar, Aquí, dos sub, ¿qué significa? ¿En la sustracción? justamente. Bueno, sí, sí, básicamente lo estoy pero pensándolo en producto. O sea, decimos que una es elemento de 2U, sí, solo sí, el conjunto de las K enteras, pues cumpla que 2K es elemento de A, y que este conjunto está en el trocito. Y bueno, eso lo podemos hacer con otro coeficiente, pero usualmente uno lo toma positivo. ¿Sí? Y ahora, un poco en el fondo, como que la filosofía de pensar en esto se debe a que, como que nosotros decimos, ok, tenemos el x menos 2y más z igual a 0. Y ok, yo puedo visualizar que tengo coeficientes positivos y negativos. Y pues intentemos separarlos. Entonces, x más z es igual a 2. ¿Sí? De modo que como que este 2 funge como que el papel que toma el grafito 2u y este x y y, la suma de los otros grafitos de y. ¿Sí? Claro, si llegase a poner otros coeficientes, pues probablemente pues habría que cambiar ahí. Y si la x tiene un coeficiente, justamente vamos a poner ese coeficiente acá, pero operado como lo tenemos aquí. ¿Sí? Bueno, teniendo en cuenta eso, ahora sí, mandamos a llamar una correlación finita de z, y como ya es costumbre, pues va a existir un S, elemento de ultrafiltro, de tal manera que S es monocromático para mí. Ya de aquí nada más trabajamos con ese. ¿Sí? Pero ahora, para pues tener un poquito más de juego, pues vamos a pensar unas cosas. Vamos a tomarnos a un X elemento del ultrafiltro U más U. Que bueno, que como U es un idempotente, pues pues va a ser, bien. Ahora, vamos, como X está en la suma de los ultrafiltros, pues entonces todo este conjunto está en U. Pero si yo lo intersecto, bueno, no, aquí no lo intersecto. Todo este conjunto que está en U. Entonces a ese conjunto le llamo A. Entonces son el conjunto de todas las n enteras, tal que el conjunto de todas las m enteras, tal que n más m está en X y esto está en el ultrafiltro y ¿sí? Y ahora vamos a mover un poquito las cosas. A ver, y aquí es importante pues, señalar esto. Y bueno, no lo dije en el tema de Heilman, pero como tenemos que el A está en U, ¿sí? Por propiedades de ultrafiltro de entrada, no es vacío, es no vacío. Pero el hecho de que sea libre nos permite asegurar de que de hecho este conjunto A pues va a ser infinito. ¿Sí? Y no solamente eso, o sea, no solamente estas n's van a haber una cantidad infinita que cumplen esa condición, sino que van a haber una cantidad de m's infinitas que también cumplen esta condición. ¿Por qué? Porque las condiciones que tienen estas m's están dentro de un ultrafiltro. O sea, en esencia, los elementos de un ultrafiltro libre son bastante grandes, ¿sí?
De modo que si yo pienso en tomar todas las n's aquí y las m's de esta forma, pues se supone que x menos u sería este conjunto de acá y está en el ultrafiltro. Entonces es infinito. Y ya dijimos que está en el ultrafiltro y es infinito. De modo que todas las n más m con estas condiciones, y a eso le llamamos S1, es un conjunto infinito. ¿Sí? Entonces tenemos un montón de cosas. Bien. Pero en particular aquí hay como que jugar un poco. A ver, estas condiciones que tenemos aquí, bueno, se satisfacen. Pero posiblemente este n más m pues no sea todo x. ¿Sí? Pero justamente los n más m, todo lo que alcanzan es el S1. Porque justo así lo definí. ¿Sí? De modo que si yo cambio el x por S1, pues en teoría me quedé en el mismo a. ¿Sí? Y además, pues esto va a seguir siendo elemento de ultrafiltro. Pero el punto es que entonces el S1 va a cumplir las condiciones necesarias para que podamos asegurar que sea elemento de U más U. ¿Sí? Pero por la igualdad que tenemos arriba, resulta ser que el S1 pues está en 2U. Arrastramos esto, definimos este conjunto B, como todas las K enteras tales que 2K, cae en S1 y está en el ultrafiltro. Y aquí me detengo un poquito. Como que ya es un poquito apreciable que diga uno, ¿sabes qué? Pues yo ya sé que las soluciones monocromáticas las voy a elegir dentro de ese, que es el conjunto monocromático. Pero en esencia, lo que yo quiero para encontrar una solución monocromática es algo del estilo n más m igual a 2K. ¿Sí? Porque si ya despejo, yo tengo una solución para mi ecuación diofánica. Y de hecho monocromática. ¿Sí? Pero justamente este truquito nos ayuda bastante. Porque entonces estos 2K terminan cayendo en S1. Y esto está en el ultrafiltro. Y aquí pues ya es un poquito de manejo. Resulta ser que como la S, pues si está en el ultrafiltro, yo puedo intersectar S con B. De modo que pues esto termina quedando en esencia lo mismo, nada más que estas K ya están en S. Y desglosando un poco lo que significa el S1, pues es que son todas las 2K que sean igual a N más M, donde N es un elemento de A y M es un elemento de la traslación de X menos. Y pues esto sigue estando en el ultrafiltro. ¿Sí? Y ahora, pues el tema es que, pues regresando un poquito a lo que teníamos esta condición. ¿Sí? Y los parámetros N y M están los enteros. Pero haciendo un poquito trucos de intersectar con S, uno puede definir este conjunto, que básicamente es como que lo mismo que teníamos con A, pero con parámetros en S, y esa cosa va a estar dentro del ultrafiltro U. ¿Sí? ¿Y eso para qué me sirve? Pues entonces, pues como esa cosa, el asterisco A va a ser infinito, resulta ser que el asterisco S1, que básicamente es lo mismo, pero pero con la N aquí, pues va a ser infinito. Pero en particular va a ser no vacío. Y ya pues para terminar, pues el punto es que entonces el S1 asterisco va a estar contenido en S1. Y entonces este conjunto bueno, sí, justo. Es la S intersectado con A. Y este conjunto intersectado con S. ¿Sí? O sea, sería como que la presencia de aquello. O sea, en esencia, bueno, no, voy a regresar un poquito. El hecho de que este conjunto sea no vacío, me va a decir que van a haber Ns aquí y Ms acá. Pero entonces, regresamos. Yo quiero soluciones monocromáticas. La K ya está en S. La N, aquí yo estoy provocando que sí, porque a priori, hace rato, no le estaban nada más en A. Y este estaba nada más aquí. Pero yo los puedo intersectar y me asegura que entonces este conjunto es no vacío. ¿Sí? Y si eso es posible, es porque entonces existen alfa, beta, gamma en S, tales que cumplen las condiciones que se mencionan aquí. 2 beta igual a alfa más gamma, o bien alfa menos 2 beta más gamma es igual a 0. Aquí, bueno, claro, aquí hay que ser un poquito más de cuidadoso con la elección, pero porque justo estamos pidiendo soluciones no triviales, de hecho podríamos asegurar
que sean estos tres parámetros distintos. Pero como los conjuntos donde yo estoy eligiendo son infinitos, pues hay de dónde. ¿Ok? Bien. Como ya comentarios finales, pues resulta ser que, pues, bueno, ya se exhibió que justamente los ultrafiltros idempotentes, pues son bastante versátiles a la hora de estar trabajando teoremas de este estilo de combinatoria aditiva. Por otro lado, y este es un tema un poquito interesante, la existencia de ultrafiltros idempotentes pues depende fuertemente de la axioma de elección, ¿sí? O al menos una versión más débil, pero justamente, bueno, hay varios artículos recientes sobre, pues, qué tanto menos le puedo estar pidiendo para aún así tener ultrafiltros idempotentes, pero pues no te salvas a que tengas al menos un poquito de elección, ¿ok? Por otro lado, pues para probar de forma completa el teorema de Rado, sí se necesita más, un poquito más de maquinaria, que es lo que le mencionaba, que no solamente consideremos ultrafiltros idempotentes, sino que sean minimales y unos objetos que se llaman centrales. Más que nada porque la idea que di, pues funciona para el regreso, pero para la ida sí es un poquito más de cuidado, ¿sí? Por otro lado, y es otra cosa que yo he estado estudiando, pues el análisis no estándar es útil para pues, manipular estos objetos, porque resulta ser que los ultrafiltros que hemos mencionado y todas las estructuras aditivas, quién sabe qué, pues encajan muy bien con las nociones de análisis no estándar y me permiten manipular muy bien las cosas. Porque bueno, al menos aquí nada más hacen puros bosquejos, pero sí hay que tener mucho cuidado con cómo las cosas. De hecho, esto de que la ecuación, x menos 2y más z es igual a 0, con el análisis no estándar sale más rápido. Pero bueno, pero es una maquinaria un poco más pesada. También existen algunas aplicaciones de ultrafiltros y de potentes en la topología. En particular, por ejemplo, en el libro del profesor Mikhail Tachenko, hay varias aplicaciones. La verdad no las leí, apenas bueno, ese libro lo leo de hace mucho, pero apenas hace como un mes me enteré que tiene estos temas. De hecho, tiene la demostración del teorema de Heisenberg. ¿Sí? Y pues sería todo. Aquí tengo las referencias, bueno, esto es un poco referencias y textos recomendados. Los textos principales con los que bueno, al principio empecé a estudiar fue este artículo de mi asesor, David Fernández Bretón, que básicamente se tiene a hacer un poco más didáctico todo este uso de ultrafiltros para probar temas tipo Ramsey. Tenemos también este otro libro que recientemente me lo encontré, pero un libro que básicamente tiene todo lo que uno busca para este tipo de temas es el libro de Hyman y Strauss, Algebra and Stone Shape Compactive Fiction. Sí, y pues estos dos libros también. Bueno, justamente este artículo de Dinazo es justamente lo que examina, pues, qué tanto podemos pedir de quitar el Emerson para tener ultrafiltros idempotentes. Y este texto, pues, justamente compila todo lo de análisis no estándar, lo de los ultrafiltros y probar de trabajarlos en combinatoria de números. Sí. Y bueno, sería todo. Sí. Pues, chicos, preguntas, comentarios para Ángel. Oye, Ángel, pues creo que ya respondiste lo que iba a decir, porque te iba a preguntar sobre ultrafiltros y de potentes para beta N y estas cosas. Ujú. Mencionas que Mijail los habla en su libro, pero pues imagino que él habla pues, desde el punto de vista de los semigrupos o no tienes idea. No, sí viene con ultrafiltros. Bien poquito, pero sí viene. O sea, porque justamente la definición que doy de la suma de ultrafiltros es, pues sí está fea. Sí, está muy feo. Sí está muy fea, pero al menos, bueno, no me he detenido tanto a leer lo del profe Mijail, pero sí usa un poco eso, un poquito Porque, de... por ejemplo, como tienes idea o nociones de como qué implica, por ejemplo, para beta N en particular, esta operación de potencia en esta suma toda rara. Bueno, es que lo de tener idempotentes, básicamente lo agarramos para cuando tengamos un subgrupo, un subsemigrupo cerrado. Entonces, si tú tienes un subsemigrupo con una estructura que a ti te guste, por ejemplo, los libres, pues entonces tú te construyes el ultrafiltro ahí.
Bueno, no te lo construyes, sabes que existe. Ajá, ¿Sí? por eso, pero ¿tienes idea como qué implicaciones tiene? O sea, se usa para asuntos combinatorios. Es que no puedo imaginar como qué se usa. Bueno, una frase que bueno, no lo he escuchado nunca, pero que sí dice mucho en sus libros el profesor Dinazo, es que justamente los ultrafiltros idempotentes son esenciales para la hora de estar haciendo combinatoria de números. Y en esencia, la combinatoria de números lo que trabaja son justamente ver propiedades de tipo regularidad de partición, pero para ciertas ecuaciones geofácticas. En este caso, yo nada más hablé de ecuaciones lineales homogéneas, pero también podemos hablar de sistemas de ecuaciones o hablar de ecuaciones cuadráticas. Por ejemplo, tipo, un teorema abierto, un problema abierto es que la ecuación pitagórica no se sabe si es regular bajo partición. Cumple una propiedad más débil, pero no se sabe si es regular bajo partición. Entonces, pues al menos ahí hay más maquinaria que uno puede utilizar, pero porque justo cuando ya hablamos de ecuaciones cuánticas de grado mayor, pues ya está un poco difícil para hablar de partición. Pero todo lo que tenga que ver con checar conjuntos monocromáticos o checar propiedades de tipo regulares bajo partición, ahí están todos los objetivos posibles. Okay. Y te has puesto a leer, por ejemplo, como esto de los polinomios lineales, ¿no? Que calculaste su beta X. Este, si ¿tienes idea si se ha usado en topología para buscar otro ejemplo de algo? Y ahí te lo debo. O sea, apenas te digo que, bueno, lamentablemente la mayoría de los textos que me he encontrado con toda esta referencia de ultrafiltros y de potentes, pues van concierne a análisis no estándar o a combinatoria de, bueno, o a teoremas de tipo Ramsey. Pero justo en el libro de Mijail, sí vi que hay algunas cosas, pero no sabré decirte que sí. Me sorprendió, dije, "Ay, sí tiene muchas cosas ahí. Muy bonito. Y así. ¿Tus preguntas, comentarios, Víctor, Hugo? ¿Comentarios? Ya lo descompuse, pero quería poner la portada. Sí, perdonen si la plática quedó pesada. Yo tenía una pregunta, pero creo que le estoy respondiendo con esto. Porque el teorema de Schur era con los lineales, ¿no? Con los cuánticos lineales. O sea, ya está. Ajá. Yo no lo tengo. El teorema de Schur era creo que para X y Y, entonces X, Y, 2Y es monocromático, ¿no? Sí, o sea, la interpretación es que existen soluciones monocromáticas para cualquier programación de este costo. Entonces eso lo podemos ver como las ecuaciones biofánticas lineales, ¿no? Y hay algo parecido como el teorema de Schur, pero ya como, así como las pitagóricas o algo. Ah, no. Matemático o contraejemplos que vean de que no se cumple el teorema de Schur para ecuaciones no lineales. Bueno, es que lo que pasa es que el teorema de Schur está enunciado sobre los neutrales, pero también no puedes cambiar para un semigrupo. Porque en esencia toda la maquinaria que utilice, pues nada más depende del hecho de que los neutrales sean semigrupo, pero pues ya si te sales de ahí, ¿sabes? Pero sí. Pero para otros tipos de ecuaciones ya sí no hay muchas herramientas. De hecho, creo yo que ya quitándole el hecho de regular bajo partición, encontrar soluciones para ecuaciones ya más de un grado mayor, pues ya la tarea ya es difícil. Pero justamente bueno, lo bonito, y pues ya puede chocar un poco con cada quien, es que este tipo de pruebas prueban existencias, satisfaciencia, pero no te da un testigo. O sea, porque justamente, bueno, a veces uno cuando hace otro tipo de cosas de combinatoria, cosas o de álgebra, como que te gusta tener el testigo aquí, pero pues mejor dices que existe. Bueno, yo con eso sí. Sí. Pues yo creo que no hay preguntas en línea, entonces pues nuevamente agradecemos a ustedes. La próxima semana que el ponente va a ser El Salvador, todo va a ser en línea, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Gracias. Oye, yo